Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos. Tenemos una excusa del señor ministro del Interior, quien no puede asistir al día de hoy, habiendo sido invitado especialmente para este efecto de esta sesión. Lo mismo la señora ministra, secretaria general de la Presidencia, por tener agenda comprometida ya el día de hoy. Dentro de los señores senadores que fueron invitados, se excusó asistir el señor Alfonso de Urresti. Por su parte, habiendo sido invitada la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, se confirma su asistencia en forma telemática, la señora Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, en la sesión de hoy a partir de las 13 horas. Y también tenemos un pareo entre la diputada doña Pamela Giles y la diputada doña Camila Flores para esta sesión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, dos cosas. Primero, manifestar mi inquietud respecto a la citación de hoy día. Cuando yo he hecho presente la necesaria generación de una tercera sesión para la Comisión de Constitución, para tratar temas que son de urgencia para la ciudadanía, como son los temas que estamos tratando y aquella urgencia que el gobierno ha puesto, lamentablemente se ha visto dificultada el desarrollo de este tipo de sesiones extraordinarias. Pero para tratar un proyecto que viene en un acuerdo entre algunos senadores, se nos cita inmediatamente apenas llega el proyecto. Entonces me gustaría conocer si la urgencia van a estar puestas en estos tipos de proyectos o en aquellos proyectos que efectivamente a la ciudadanía les importa. Es la primera pregunta, ya que quien determina la tabla de la semana y las citaciones es usted, y he visto que existe mucho problema por parte de la presidencia para citarnos a una tercera audiencia, una tercera sesión cuando se tratan de temas más complejos, y ahí se le pregunta a toda la comisión y en esto no. Y lo segundo, me parece absolutamente una falta de respeto por parte del Ministerio del Interior de que hoy día no se encuentren presentes para tratar un tema que dice relación con su cartera, que dice relación con el sistema político de este país. Y no me bastan las excusas del ministro Elizalde, tampoco veo al subsecretario, pareciera que al Interior no le interesa este tema. A mí soy de aquellos que creen que este es un tema profundo, un tema delicado, y que el gobierno a través del Ministerio del Interior se tuvo que haber involucrado y haber presentado algo que está anunciando hace más de un año, y no lo ha hecho. Y me hubiera gustado conocer la opinión del Ejecutivo a través del ministro del Interior o de su subsecretario, que todavía no lo conozco, o bien desde la SECPRES. Porque no tiene sentido hoy día escuchar a la presidenta del CERVEL si es que no tenemos contraparte con la cual ver cuál es la opinión en qué está pensando hoy día el Ejecutivo respecto, insisto, una materia súper sensible de nuestro sistema político. Estamos hablando respecto al corazón del sistema político. Muchas de estas normas le meten la mano a la urna, como decían antes parlamentarios que, como usted, presidente, cuando hablaba respecto a meterle la mano a la urna, aquí le estamos metiendo la mano a la urna en varios puntos, po. Y me gustaría poder conocer la opinión del Ejecutivo en ese ámbito. Y siento mucho que el Ejecutivo no esté presente. Gracias, diputados. Sobre eso me llamó el jefe de gabinete del ministro del Interior muy temprano hoy día, cerca de las 7 de la mañana, para decirme que tenía todo el interés de venir, pero por las inundaciones en distintas regiones, el ministro se había tenido que dedicar a eso. Usted sabe que el tema emergencia sigue bajo Interior. Le propuse yo al subsecretario y me dijo que, dado que el ministro tenía interés en ver este proyecto, él se comprometía la próxima vez que lo citáramos a venir. No recibí llamado ni mail de SECPRES, porque Macarena Lobos también estaba invitada. Y respecto del otro tema, siempre vamos a estar dispuestos a citar, aparte de los martes y miércoles, para distintas cosas. Hemos tratado de sesionar martes o miércoles paralelo a sala, no ha sido fácil. Y por supuesto, hemos estado preguntando qué horarios les acomodan a los parlamentarios, especialmente que vuelan de regiones. ¿Y por qué hoy día a la 1? Justamente porque hay una sesión especial a las 3 de la tarde. Normalmente los lunes empieza a las 5, pero como hoy día y el próximo lunes empieza más temprano, elegimos este horario. Diputado Calisto. Muchas gracias, presidente. Sin el ánimo de ser reiterativo respecto de lo que se plantea por parte del diputado Ilavaca, yo tiendo a coincidir
respecto de su molestia. Mire, nosotros, esta es una comisión seria. Siempre ha costado mucho ponerse de acuerdo respecto, sobre todo con las comisiones de los días lunes, porque para muchos que somos de regiones extremas, yo por esta comisión tuve que tomar un vuelo ayer, digamos, para poder llegar hoy a esta sesión. Normalmente, cuando las sesiones son a las 5, uno toma los vuelos del lunes para poder llegar a la sesión, pero nos complica, la verdad. O sea, y además la ausencia del gobierno, porque por último hubieran llegado. No llega nadie del Ejecutivo. Y me parece bien que el señor ministro del Interior ponga foco en las prioridades del país. Hoy día las prioridades son las inundaciones, me parece bien que esté ahí. Podría haber avisado con tiempo para no haber sesionado. Pero respecto de este proyecto de reforma al sistema electoral, más que una reforma al sistema político, evidentemente se requiere dar una discusión más integral, presidente. Yo pido que ocupemos los espacios que tiene la comisión para poder discutirlo. O sea, aquí escuchábamos por la prensa algunas de sus intervenciones, legítimas por lo demás, como presidente de esta comisión, que quiere tramitarlo en 2 semanas. Este proyecto entiendo yo que no tiene urgencia. No sé si me puede precisar la Secretaría. No tiene urgencia. Entonces, yo creo que citar fuera de los horarios correspondientes a una sesión o una moción parlamentaria que no tiene urgencia, yo pediría que pudiéramos no sesionar en los días que no corresponden a las sesiones de la comisión, y una vez que el gobierno le ponga urgencia, o si usted así lo quiere también tratar, porque nosotros teníamos un acuerdo anteriormente de que había un día a la semana de las sesiones de la comisión que estaba destinada para mociones parlamentarias. Y ahí perfectamente podemos abordarlo, pero con el tiempo necesario. Mire, el Senado se demoró 8 meses. Nosotros no podemos tramitar este proyecto en 2 semanas. Es imposible. Por lo tanto, yo pediría, presidente, que seamos muy rigurosos porque estamos haciendo una reforma al sistema electoral, y yo creo que hay que empezar a cambiar el término, que evidentemente va a afectar directamente las próximas elecciones, y por eso tenemos que ser muy rigurosos respecto a cómo se va a abordar. Muchas gracias, diputado Calisto. Le pedimos al señor secretario que nos pueda dar un resumen del proyecto que viene del Senado, cuáles son las cosas que incluye, cuáles son los cambios, para poder empezar a discutir esto. ¿Se conectó? Sí. Claro, después le damos la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, como bien lo ha dicho el señor presidente, se trata de un proyecto que viene del Senado, está en segundo trámite constitucional, modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral. Son 3 boletines que fueron refundidos. Y este proyecto incide en modificar la Carta Fundamental con el propósito de establecer una serie de nuevas normas en relación con el proceso electoral y el sistema político. La primera modificación, que consiste en un artículo único, este proyecto, con varios numerales que van modificando diversas disposiciones de la Constitución Política de la República. La primera incide en el artículo 47, que se refiere este artículo a la integración de la Cámara de Diputados. Y luego esta disposición establece como un nuevo inciso segundo en el artículo 27 una nueva norma en relación con el Consejo Directivo del Servicio Electoral, el cual deberá actualizar cada 10 años la asignación de los escaños de diputados entre los distintos distritos establecidos de acuerdo con el procedimiento y en los plazos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional. En ningún caso dicha actualización podrá significar una modificación al número de diputados. Totales, ¿cierto? O sea, sí cambiar los distritos, pero no el total. No. No puede cambiar en ningún caso, podrá significar una modificación al número de diputados esta norma, y lo dejan bien en claro. El numeral 2 incide en el artículo 50, crea un artículo nuevo, 51 bis. Este establece las normas relativas al umbral. Solo los partidos políticos alcanzan al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional
en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados tendrá derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara, y esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 8 parlamentarios en el Congreso Nacional entre los eventualmente elegidos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Los escaños no asignados a un partido por la aplicación del inciso anterior serán asignados a los demás partidos de la lista en el caso de que el partido hubiera formado parte de un pacto electoral. En el caso de que el partido hubiera participado en una lista sin constituir un pacto electoral, serán asignados a las demás listas de partidos o pactos electorales en forma proporcional a sus votos. Para estos efectos se aplicarán las normas de asignación señaladas en la ley orgánica constitucional respectiva. Y continúa refiriéndose a los independientes. A los independientes elegidos que postularon asociados a un partido político se les aplican las reglas anteriores. El cálculo de los porcentajes señalados se hará según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones. No será procedente la declaración de las listas conformadas solamente por candidatos independientes. Y luego una ley orgánica constitucional determinará los requisitos para constituir y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades. Básicamente. El numeral 3 agrega en el artículo 60, que regula diversas causales de cesación en el cargo del diputado o senador por realizar algún tipo de conducta que allí se describe. Agrega a continuación del inciso octavo del artículo 60 algunos incisos que serían noveno, décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto nuevos. Y que también tienen que ver, en este caso, con la cesación en el cargo ya por nuevas causales. Cesará en el cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. Asimismo, cesará en el cargo el diputado o senador independiente que, habiendo sido elegido como asociado a un partido político, se afilia a otro distinto del que hubiera declarado su candidatura. Luego, el Servicio Electoral deberá informar a la Cámara de Diputados y al Senado, según corresponda, sobre las renuncias o afiliaciones a partidos políticos de los diputados y senadores en ejercicio. Dicha comunicación deberá efectuarse dentro del plazo máximo de 3 días contado desde que se tome conocimiento del hecho. De esa forma, entonces, la Cámara respectiva se va a enterar. Recibida la comunicación indicada en el inciso precedente, la Secretaría General de la Corporación respectiva remitirá dentro del plazo de 3 días contado de su reacción al Tribunal Constitucional para que se pronuncie, conforme a lo que establece el numeral 14 del artículo 93. Luego continúa diciendo que el diputado o senador que renunciara a su partido político no cesará en su cargo si dicha renuncia se fundare, esta es una situación especial, en un cambio sustantivo en la declaración de principios del partido. Cesará también en su cargo el diputado o senador que renuncia al comité parlamentario que integra. No podrá jurar o prometer el diputado o senador electo que de forma previa a su investidura renuncia al partido político que hubiera inscrito su candidatura. Después le hasta ahí nomás para no alargar mucho. Pero son las causales de cesación en el cargo que contempla esta reforma constitucional, y también tenemos una disposición transitoria, señor presidente, de la Carta Fundamental, que es la 54ª, y dice: excepcionalmente y solo para la elección parlamentaria del año 2025 podrán obtener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan alcanzado la elección de los miembros de la Cámara de Diputados al menos el 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, 4%, para sumar como mínimo 4 parlamentarios en el Congreso Nacional. Entre los eventualmente electos en dicha elección parlamentaria y los senadores en ejercicio que hubieran sido electos por dichos partidos o políticos que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Podrán obtener escaños de la forma señalada anteriormente y solo para la elección del año 2025 los partidos políticos que, habiendo concurrido en una misma lista o pacto electoral, no hubieran alcanzado individualmente el umbral referido en el inciso anterior, en la medida que se fusionen con un partido político de la misma lista o pacto electoral que lo hubiera alcanzado. Solo para los efectos de la aplicación del inciso anterior. ¿Eso de la fusión es solo para el 2025? Sí. Este artículo transitorio dice excepcionalmente y solo para la elección parlamentaria del 2025. Solo para los efectos de la aplicación del inciso anterior se considerarán que hay un proceso de fusión cuando los partidos lo hayan solicitado formalmente al servicio electoral mediante una declaración conjunta de sus órganos ejecutivos dentro del plazo de 10 días contado de la fecha de la elección. El Servicio Electoral, dice además, informará de tal situación al Tribunal Calificador de Elecciones en el plazo de 3 días contado de que se hubiera recibido la solicitud señalada en el inciso anterior.
Si por cualquier causa el proceso de fusión no se concretara antes del 11 de marzo del 2026, los diputados electos del partido que debía fusionarse se considerarán afiliados al partido con el que se presentó el expediente de fusión. Los diputados o senadores electos por un partido político o como independientes asociados a este, que hayan sido elegidos en virtud de candidaturas declaradas por un partido político que hubiera obtenido representación parlamentaria conforme al inciso primero de la presente disposición transitoria y que sea posteriormente disuelto por el CERVEL en virtud del artículo 56 número 2 del decreto con fuerza de ley número 4 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, estarán exceptuados de la cesación en el cargo establecido en el inciso 9 y 14 del artículo 60. En consecuencia, ellos podrán por una sola vez afiliarse a un partido político distinto de aquel que declaró su candidatura siempre que dicho partido haya formado parte del mismo pacto electoral. En todo caso, dichos parlamentarios deberán integrar el comité de un partido que haya pertenecido al mismo pacto electoral. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Damos la bienvenida a la directora del CERVEL, que está conectada por Zoom. Presidenta del Consejo Directivo, así es. Bueno, como saben los parlamentarios, esto es una propuesta que hacen el Partido Socialista, el PPD, la ADC. Durresti es uno de los firmantes, digo. Militantes. Militantes parlamentarios. Sí. Claro, pero esto viene en realidad de algo que acordaron los 24 expertos en el segundo proceso constitucional, ¿cierto?, del 2023. Sabemos que uno de los problemas que tiene nuestro sistema político es un Congreso hiperfragmentado. Dicen Congreso, pero cada vez que hablan se refieren a la Cámara de Diputados en particular, no al Senado, y de hecho esto toca más directamente a la Cámara, por eso quizás salió más fácil en el Senado. Después, la baja representatividad del sistema electoral. Sabemos que este reemplazó al binominal. Ustedes saben, dentro de sus colegas hay 46 diputados que fueron electos en la última elección con menos del 5% de los votos. Y el tema también que se conversa mucho es los parlamentarios que son electos por un partido, luego se cambian a distintos comités o distintos partidos, y con el objetivo de mejorar la disciplina parlamentaria, evitar el discolaje. Existen, ustedes saben, 44 parlamentarios de 155 que somos, 44 en la Cámara que son independientes, y esto hace más difícil para cualquier gobierno discutir posturas, aprobar proyectos de ley, llegar a acuerdos transversales, despachar reformas. En el umbral del 5%, 5% o 8 parlamentarios de 205, igual es menos del 5% del Parlamento. O sea, un partido que entre los senadores que no van a la reelección y los que elige en la nueva elección junta 8 de un total de 205 entre Cámara y Senado, podría subsistir como partido. Eso significa tener menos del 5% de los parlamentarios, y hay un transitorio que para esta elección el umbral no es del 5, sino que es del 4% y 4 parlamentarios. Estamos hablando que entre los senadores que no van a la reelección y los nuevos hay que alcanzar el umbral de 4 entre senadores y diputados para seguir existiendo. Por lo tanto, yo siento que la vara es bien baja, pero con el transitorio queda más bajo aún para la elección del 2025. Si les parece, podemos escuchar, diputado Ilavaca. Presidente, antes de escuchar a la presidenta del directorio del Consejo Directivo del Servicio Electoral, me gustaría conocer cuál va a ser la metodología de trabajo y el procedimiento que vamos a seguir respecto a este proyecto de ley, ¿ya? En lo particular, yo quiero, en el proceso de invitados, a todos nos llegó un libro que se llama Chile y las reformas políticas pendientes, propuesta para mejorar la gobernabilidad del país, que es un libro que está escrito por una serie de organismos y fundaciones de pensamiento, Libertad y Desarrollo, Centro de Democracia y Progreso, Fundación Jaime Guzmán, Instituto República, Idea País, Idea Republicana, Centro de Políticas Públicas de la San Sebastián, etcétera. Y me gustaría poder escuchar también la opinión experta de todos estos centros de estudios para poder conocer en detalle y de manera profunda qué significa la propuesta que aquí nos están planteando, independientemente de los antecedentes que usted hoy día nos entrega.
Si les parece, al final de la sesión acordemos una fórmula de tramitación, pero por supuesto hay que abrir a invitados, a expertos, Yo invité hoy día, de hecho, al senador Durresti, a la senadora Luce Bensberger, a varios de los firmantes que por distintas razones no vinieron, pero además, por supuesto, muy abiertos a escuchar también a los institutos. Pero si les parece, lo acordamos al final hoy. Diputada Gil y diputado Calisto. Gracias, presidente. Como yo no voy a estar en la parte final de la sesión y como usted siempre toma muy en cuenta mi opinión para la toma de sus decisiones, De todos. quiero decirles de ya, presidente, que a mí me gustaría que no escucháramos a ninguno de esos organismos y ojalá no escucháramos a nadie y tramitáramos esto lo más rápido posible, tal cual usted lo ha señalado a la opinión pública, que usted tramitaría esto de inmediato y en la mayor velocidad. A mí me parece que así debería ser. Lo más pronto posible, por lo tanto a mí me parece que ojalá tuviéramos una sesión de audiencias como máximo y lleváramos esto rápidamente a votación y a la sala. Gracias, diputada. Diputado Calisto. Presidente, mire, yo creo y solicitarle, si es que usted tiene a bien poder discutir este tema ahora, respecto a cuál va a ser el procedimiento que va a liderar la comisión respecto a la tramitación de esta reforma al sistema electoral. Yo dije antes que efectivamente el Senado se había demorado como 8 meses. 6 meses. Y nosotros no podemos, o sea, tramitarlo en una sesión. Yo creo que menos en una semana ni en 2. Por lo tanto, yo creo que debiéramos, y ahí tengo una opinión distinta a la diputada Giles, debiéramos tener todas las orientaciones técnicas para tomar una decisión respecto de esta propuesta de reforma al sistema electoral. Partiendo evidentemente por los mocionantes, que al parecer no tenían mucha intención de que esto avance, por eso no los veo acá. Tampoco del gobierno, el Ministerio del Interior también se excusó, tampoco vino. O sea, al parecer los únicos que tenemos urgencia de tramitar esto, un proyecto sin urgencia, es nosotros. Entonces yo le pediría que pudiéramos hacer una propuesta, no sé si resolverla en esta sesión, pero donde consideremos a los mocionantes, consideremos al Ejecutivo, consideremos los centros de estudio, consideremos a representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria que están en la Cámara de Diputados, porque efectivamente donde hay mayor diversidad política es en la Cámara de Diputados mucho más que en el Senado. Entonces, yo no me quiero referir al fondo, o sea, le voy a decir, a mí me parece que esta propuesta es absolutamente con calculadora, es una propuesta que viene del Senado y que busca, como decía el diputado Ilavaca, y coincido, meterle la mano a la urna, porque perfectamente un parlamentario podría ser primera mayoría en su distrito o circunscripción, pero si el partido no saca el 5% a nivel nacional, queda fuera. Es decir, no podemos discutir una reforma al sistema electoral, porque eso es lo que es esto. No podemos discutir una reforma al sistema electoral si es que no tenemos como principio la democracia, como el pilar fundamental del accionar político y que sean electos los que tienen más votos. Hoy día aquí tenemos parlamentarios electos con 600 votos en el Parlamento. Entonces, eso evidentemente no es representativo. Yo creo que estamos y queremos ir en la misma. Gracias, presidente, y le pediría si pudiéramos resolverlo ahora, porque estamos acá y estamos discutiendo el tema. Yo creo que podríamos resolver una metodología de trabajo ahora. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A ver, en este proyecto de ley se tratan algunos aspectos que son bien relevantes, y yo sé que, y es evidente, que esto de si el proyecto de ley avanza más o menos rápido, es de nuevo la calculadora sobre la mesa respecto de si esto llega a aplicar o no para las elecciones que tenemos a finales de este año. Hace toda la diferencia si tenemos una tramitación de este proyecto de ley durante 6 meses o durante 2 semanas. Entonces, a mí por lo menos no me sorprende, señor presidente, que exista este nivel de diferencias de opinión respecto a cuánta velocidad haya que darle. A mí, por lo demás, no me preocupa tanto si es que lo hacemos más rápido o lo hacemos menos rápido. Lo que me importa es que salga aquí una buena ley. Y que salga una buena ley significa, y aquí quizás voy a hacer la nota disonante, significa reconocer todos los pecados del pasado, llamémosle. ¿Cuáles son las causas de que hoy día tengamos los problemas que tenemos a nivel de sistema político?
Son causas también responsabilidad de los partidos, quienes son los que eligen a quienes llevan de candidatos, y a veces algunos partidos no eligen a las mejores personas, sino que eligen a quien puede arrastrar una mayor cantidad de votos, y eso no es algo que regula la ley, sino que son responsabilidades personales. Pero también hay aspectos más institucionales, que fue la reforma al binominal, que es básicamente cuando cambiaron el sistema político con el solo argumento de una palabra, Pinochet. Invocando el nombre del caballero, terminaron cambiando todas las reglas de cómo se distribuían los cupos y además aumentaron el tamaño del Congreso diciendo que esto no iba a traer un solo peso más de gasto a los chilenos. Veamos nomás en lo que hemos terminado, señor presidente. Entonces, yo creo que aquí también y tiene que haber un acto de sinceridad también con los chilenos, porque si estamos dedicándole tiempo en esta comisión a discutir una reforma al sistema político y no a discutir cómo nos aseguramos que los delincuentes más peligrosos de Chile no salgan antes de tiempo con libertades condicionales, o cómo los encerramos todos los años que corresponde dentro de la cárcel, que yo creo que es otro ámbito de temas que también vemos en esta comisión y es lo que los chilenos están esperando hoy día. Entonces vamos a tener que dedicarle tiempo a algo que, para bien o para mal, no está en las prioridades de nuestros compatriotas. Entonces al menos tenemos que hacer el acto de explicación a los chilenos de por qué estamos dedicándole el tiempo que le estamos dedicando a este debate, que creo que es un debate que hay que tenerlo y son cambios y ajustes que hay que hacerlo, incorporando, por supuesto, creemos nosotros y lo hemos dicho, la rebaja a la cantidad de diputados aquí en el Congreso y algún tipo de redistritaje que acerque más de nuevo a los diputados a sus electores, porque hoy día, por ejemplo, en la zona que me toca representar a mí, que es la quinta región costa, hoy día nos toca a 8 diputados representar el mismo sector que antes eran 2 distritos distintos, la provincia de San Antonio y la de Valparaíso. Es algo que ha provocado un mayor distanciamiento con la ciudadanía y también es fruto de esas decisiones que se tomaron en su minuto invocando una sola palabra, Pinochet. Fue una forma seria, poco seria, digamos, de hacer cambios en nuestro país. Yo creo que tiene que haber un mea culpa también, especialmente de los partidos que estuvieron involucrados personalmente en empujar esos cambios y de quienes de cierta forma le dieron el pase. Previo, y tiene que ser un acto, yo creo que esté dentro del contexto de este trámite, de este proyecto de ley, porque si vamos a tener este tipo de discusiones, cuando la ciudadanía espera que discutamos otras cosas, siendo estos temas muy necesarios, al menos tiene que haber un reconocimiento de los responsables de que estemos en esta situación hoy día, de que, pucha, metieron las patas al menos, por decirlo de forma elegante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Ofrezco la palabra. Diputado González. Muchas gracias, presidente. Antes, me imagino que no es el momento de entrar sobre los contenidos, ¿no? Sino que más bien sobre el por qué legislar ahora y los tiempos. Y creo que es, además de ser un mal proyecto, un invento de sistema electoral que no existe, hecho por ningún politólogo, no he visto ningún politólogo que se haga cargo y defienda esto. Aparte de eso, estamos ya en un proceso electoral que está en marcha. Pudo perfectamente haber primarias ya de parlamentarios. Y pasado mañana se vence un plazo respecto del proceso electoral, que es el plazo para informar las militancias. Ya no hay ningún plazo para fusionar partidos. Ninguno. No se puede. Ningún plazo para inscribir regiones. En el caso del Partido Ecologista Verde, nosotros vamos a competir en 3 regiones, bajo las reglas vigentes. Si este proyecto se aprueba, en este momento no tenemos ninguna opción de agregar regiones ni de fusionarnos. Entonces, es un mal momento para legislar. A menos que estemos legislando para la elección de 4 años más. Voy a quedarme hasta ahí. Porque tengo mucho que decir sobre los contenidos del proyecto y explicar también por qué este proyecto es antidemocrático y es más bien partidocrático. O sea, le entrega el poder no a la ciudadanía, sino que totalmente a los partidos, y no a todos los partidos. Y no promueve para nada la renovación en la política o la irrupción de nuevos sectores. Pero creo que es inoportuno en este momento legislar
porque hay una elección ya en marcha y somos todos incumbentes. Gracias, presidente. Gracias, diputado. El Senado manda el proyecto aprobado, pero con un transitorio que rebaja aún más los umbrales, como les decía yo. Evidentemente, legislar en año electoral siempre es difícil, más cuando en esta Cámara yo decía ya 44 independientes, 46 electos con votaciones menores al 5%. El tema es que ya es reconocido en nuestro país que el sistema político tiene deficiencia y que el sistema político le falle a un país es como que le falle el corazón a un ser humano o le falle el motor a un automóvil. Por lo tanto, hay que intentar corregirlo, hay que hacer todos los esfuerzos posibles y por eso estamos hoy día en este horario especial acá. Doña Pamela Figueroa, quisiéramos escuchar desde el CERVEL la opinión. Un segundo antes, doña Pamela, diputado Calisto me pidió la palabra. Presidente, no quiero ser reiterativo, ya lo estoy siendo, pero a mí en lo personal, reitero, me complica tramitar proyectos que no tienen urgencia los días lunes. Yo no sé si estamos autorizados por comité a tramitar proyectos que no tienen urgencia un día excepcional a los días que nos corresponden. Sí, antes de cada citación, la Secretaría revisa si esa citación cumple con los Ya. reglamentos de la Cámara. Entonces, Por supuesto que sí. entonces yo pediría, presidente, si usted tiene bien, entendiendo que usted es una persona razonable, que no pueda poner este proyecto un día como este por las complicaciones para personas que somos de zona extrema. Yo no tengo problema en discutirlo, como lo dije antes, aún estando en contra, pero los días de sesiones correspondientes. Nosotros tenemos martes y miércoles y en esos días poder ajustar las sesiones, la tramitación de los proyectos. Vamos a revisar eso, Por favor. muy atendible, además en año electoral y personas de zonas extremas, así que lo entendemos. Y ayer era Día del Padre, además, cuando se tuvo que venir. Diputada Giles. Solo, presidente, para constatar públicamente, porque no me cabe duda que usted lo recuerda perfectamente y la Secretaría con mayor razón, que yo le hice exactamente la misma petición en nuestra última sesión, representando además, a pesar de que yo no lo soy, a los parlamentarios de provincia que una y otra vez en los comités han señalado su dificultad respecto de sesiones en estos horarios. Entonces solamente quería agregar a lo que ha señalado el diputado Calisto por su intermedio, que yo, que soy partidaria de que esto vaya a la sala, ojalá mañana, o sea, feliz, ¿ya? Porque sabemos cuál va a ser el resultado, entonces la verdad es que estamos perdiendo el tiempo. No obstante lo cual, yo quisiera pedirle también sumarme, como ya lo hice, que las sesiones tuviéramos los días martes y miércoles las sesiones regulares de Constitución y allí se tramitaran los proyectos, tanto los con urgencia como los que no la tienen. Gracias. Sí, solo recordarles que esta Cámara de Diputados funciona la mitad del lunes, el martes y el miércoles en horario hábil, y lo único que ha hecho este presidente es que en vez de la mitad del lunes, citar a la 1 el lunes. Por lo tanto, estamos trabajando la tarde del lunes, el martes y el miércoles. Son muchos los chilenos que trabajan más días que eso de forma presencial. Doña Pamela, la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio saludar a las diputadas, a los diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y bueno, como usted bien señalaba, hemos sido invitados a presentar nuestras observaciones que ya hemos venido presentando también en la discusión de los boletines señalados con respecto a ciertos aspectos del sistema electoral, de los partidos políticos, y quisiera referirme a 4 aspectos que señalan directamente al servicio electoral. Obviamente después quedo a sus comentarios, a sus preguntas, si quisieran abordar algunas otras materias. Con respecto al numeral número 1, que se refiere a la asignación de escaños entre distritos, ¿ya? Esta es una temática donde se define, ¿no es cierto?, la distribución proporcional de los escaños en los distritos. Una norma que se originó en la reforma política que se llevó a cabo en nuestro país el año 2015, que sustituyó el sistema electoral y también cambió, ¿no es cierto?, la cantidad de diputados,
Y en la ley 20.840 se estableció el artículo transitorio que establecía, ¿no es cierto?, que el Consejo Directivo del Servicio Electoral iba a actualizar estos distritos de acuerdo al censo. Pero hubo dos situaciones que no se dieron. En primer lugar, no se realizó el censo que había sido establecido para poder aplicar, ¿no es cierto?, esta medida del año 2022, y además correspondió a un periodo de pandemia. Por tanto, esa norma no pudo ser establecida. Nosotros en el Consejo Directivo de abril del año 2024 analizamos la situación y evaluamos que, dadas las condiciones de que no se había realizado el censo, no se podía aplicar, por tanto, esa normativa, y que, por tanto, esta norma se va a tener que aplicar para el periodo posterior a los datos del censo realizado el año 2024, ¿ya? Si se dan todas esas condiciones, esto debiera poder actualizarse para esa fecha, ¿no es cierto? Después del censo del 2024, y esto se debiera realizar al año subsiguiente del censo, entonces correspondería al año 2026. Eso como observación, porque lo que es importante establecer es que este transitorio que se hizo el año 2015 establecía un año específico de censo y ese censo no se verificó. Entonces, es importante señalar también a qué censo se va a referir esta actualización de los distritos. Eso en relación al numeral número 1. Y el numeral número 2, que se refiere al umbral para la asignación de escaños en la Cámara de Diputados. Bueno, un primer comentario que me parece importante señalar es que el artículo 51 bis, ¿no es cierto?, señala que hay un umbral del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños de dicha Cámara. Dice además que esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 8 parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente elegidos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Y esa especificación nos parece relevante porque nos ayuda, ¿no es cierto?, a clarificar cómo se contabilizan los parlamentarios, si son 8 parlamentarios o 4 de acuerdo al transitorio, por los periodos, ¿no es cierto?, en que se eligen la Cámara Baja y la Cámara Alta, ¿ya? Entonces, eso obviamente ayuda a clarificar ese punto. También en el inciso segundo, ¿no es cierto?, se refiere a que habrá una ley orgánica constitucional, ya, para establecer las reglas de distribución de los escaños no asignados. Entonces, bueno, hacer notar, ¿no es cierto?, que es muy importante que esa ley orgánica se establezca en los periodos requeridos para poder implementar, ¿no es cierto?, esta norma, porque si no, ahí se puede establecer un vacío de cómo se aplica, ¿no es cierto?, la norma que se quiere establecer con el 51 bis. Eso con respecto al numeral número 2. Con respecto al numeral número 3, perdón, también es importante señalar en el numeral número 2 que se establece la ley orgánica constitucional que determinará requisitos para constituir y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades, y señalará las reglas que sujetará el financiamiento público para su funcionamiento ordinario y para las campañas electorales. Dice, sus ingresos solo podrán ser de origen nacional y en caso alguno podrán recibir aportes de cualquier naturaleza de personas jurídicas distintas del fisco, y su contabilidad deberá ser pública. También es importante que si con esta definición en la Ley Orgánica Constitucional también debieran reformarse las normas, por ejemplo, el artículo 40 de la Ley 18.603,
que establece también sobre los requisitos de financiamiento de los partidos. Entonces, eso también importante a considerar en el caso de ese numeral. Y con respecto al numeral número 3, sobre cese de cargo de diputados o senadores, nosotros en general estamos recibiendo información permanente sobre las renuncias y la desafiliación de los partidos políticos, de los senadores, de los diputados, en general de nuestro registro de afiliados. Eso puede hacerse de manera digital o en papel. La mayor cantidad del registro se realiza de manera digital. Es muy poco lo que se hace en papel, pero en todo caso es importante que el servicio electoral sea informado de manera oportuna por los partidos políticos y por los parlamentarios que se afilien o desafilien del registro, ¿ya? Nosotros obviamente como servicio electoral estableceremos, si esto se regula de esta manera, un proceso de análisis regular de la situación de renuncia de los parlamentarios para poder identificar esta situación, pero sí es importante establecer plazos específicos para que los partidos políticos, los parlamentarios puedan informar al servicio electoral sobre su situación en los partidos políticos. Nosotros proponemos que un plazo de 5 días hábiles facilitaría nuestro proceso de gestión y de remisión de la información al Congreso, tal como solicita esta ley. Y por último, con respecto a la disposición transitoria que se refiere a la fusión de partidos políticos, donde se establece, ¿no es cierto?, que se podrán obtener, que en su inciso segundo a cuarto, que podrán obtener escaños los partidos políticos que no alcancen los umbrales, pero que inicien procesos de fusión con partidos que sí lo hubiesen alcanzado. En distintas instancias de la discusión que se dio en el Senado como servicio electoral, nos parece importante señalar que la fusión de partidos políticos es un proceso bastante complejo que involucra no solamente a los órganos ejecutivos de cada uno de los partidos, sino que también a los órganos intermedios colegiados y finalmente también a todos sus afiliados que deben aprobar esta fusión mediante consulta general. Y nos parece que eso es un procedimiento importante. Hemos tenido, ¿no es cierto?, experiencia de fusión de los partidos políticos y es muy relevante que los distintos niveles de los órganos internos de los partidos participen del proceso de fusión y eso requiere una temporalidad importante a considerar. Y por tanto, ¿no es cierto?, eso también debe considerarse porque además se señala que esto se hará una vez que el Tribunal Calificador de Elecciones califique la elección. Entonces también ahí hay que considerar los tiempos porque el Tribunal Calificador de Elecciones, como también ha sido señalado en las diversas discusiones que han habido sobre este proyecto, tiene una temporalidad que hay que considerar también si se va a analizar cómo se van a poder fusionar los partidos políticos después de la elección. Debo recordar que el servicio electoral, el día que se producen las elecciones, da un resultado preliminar que luego, ¿no es cierto?, se ratifica a través del Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces es importante también considerar esos plazos de la fusión de los partidos. Una cosa que también me gustaría señalar con respecto a la afiliación y desafiliación, que en este caso se solicita de los señores diputados o diputadas, de los senadores y senadoras, es que la información de afiliaciones y renuncias son datos reservados constitucionalmente y el servicio electoral tiene que considerar también estos aspectos en cómo se entrega la información. Así que eso en términos generales y quedo atenta a sus consultas y comentarios si les parece. Muchas gracias.
Pamela. Una pregunta sobre lo que usted decía al principio. Entendí que el CERVEL ya tiene esta facultad legal de restablecer el número de diputados según el censo, pero que la última vez no se pudo hacer por la pandemia. Claro, porque el censo del No hubo 2017, censo. claro, el censo no fue un censo nacional, entonces no se cumplía con el requisito del tipo de censo. Y en este proyecto que viene del Senado, más que referirse a un censo en particular, dice cada 10 años el CERVEL hará, ¿cierto? Ya no se refiere a un censo en particular, ni Ah, siquiera al censo, dice cada 10 años. claro, claro, se refiere, sí, lo que señala el texto ahora. Claro. Sí, es que el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá actualizar cada 10 años la asignación de los escaños de diputados entre los distritos establecidos de acuerdo con el procedimiento y los plazos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional, ¿ya? En ningún caso esa actualización podrá significar una modificación del número de diputados, sino que solo el número de escaños de acuerdo a la distribución sociodemográfica. Pero como se establece que habrá una ley orgánica constitucional, entendemos que debiera referirse a que como base de información para esta asignación, para esta actualización, ¿no es cierto?, de los escaños, debiera haber una información específica que es el censo de población. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de las señoras o señores diputados a la presidenta del CERVEL? Diputado Longton. Tengo una duda respecto con lo cual, lo que dijo al final la directora de CERVEL, porque yo lo que entiendo es que el tema de la redistribución o no, sin afectar el número de escaños, es en los plazos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de la Ley de Votaciones y Escrutinios Populares, que es la 18.700, porque ahí establece un procedimiento bien claro respecto a cómo hay que hacer esto. Ahora, tengo dudas si es que hay alguna discrepancia respecto a que se refiere a otra ley o no, porque este es el único procedimiento que está establecido. Y mi otra duda es por qué se establece a nivel constitucional si hay ya una norma a nivel legal. Y por último, presidente, ¿cuál es la dificultad que ha habido más allá de lo de la pandemia para poder implementar esto o si va a haber algún problema futuro? Porque, por ejemplo, la letra C dice del 189, que habla de este procedimiento, dice, para los efectos de proceder a la actualización indicada, el Consejo Directivo del Servicio Electoral se constituirá especialmente el tercer día hábil del mes de abril del año subsiguiente al de la realización del último censo oficial. ¿Qué pasa si esto no se cumple? ¿No se hace? ¿En lo sucesivo no se hace? Si es que este plazo no se cumple, y si es que es así, ¿cómo podríamos corregirlo? Porque para efectos de que esto pueda ser una norma que pueda tener utilidad en la práctica. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado. Doña Pamela. Muchas gracias, diputado, por su pregunta, porque me sirve para clarificar el punto. Efectivamente, lo que señala esta reforma, ¿no es cierto?, ya está consagrado en el artículo 189 de la ley 18.700, que es la ley de votación, la orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio. Y en la letra A de dicha norma se establece el criterio de asignación, ¿ya? Los 155 escaños se distribuirán proporcionalmente entre los 28 distritos en consideración a la población de cada uno de ellos, en base a los datos proporcionados por el último censo oficial de la población realizado por el Instituto Nacional de Estadística. Ahí está bien establecido que es el censo, ¿cierto? Dicha proporcionalidad consistirá en distribuir a prorrata los cargos entre los distritos electorales de acuerdo a la fórmula dispuesta en el artículo 121 de esta ley. Pero en la reforma del año 2015, que la ley que sustituye el sistema electoral, la 20.840, estableció el artículo 25 transitorio. Y en esa ley decía, la facultad del Consejo Directivo del Servicio Electoral, a que se refiere el artículo 179 bis, actualmente 189, se ejercerá por primera vez el año subsiguiente al del censo oficial del año 2022, ¿ya? Entonces, como ese transitorio tenía un censo específico, fue la razón por la cual no se pudo aplicar esa primera vez porque no hubo ese censo, ¿ya?
Pero, claro, ahora lo que se hace es que esa aplicación se establecería, ¿no es cierto?, a nivel constitucional, como usted señala, lo que ya está en la ley. Y, bueno, lo que nosotros prevemos es que si existe ya un censo del año 2024, la primera vez que se aplicaría esta reasignación sería en abril del año 2026 con los últimos datos, con los datos del último censo vigente, que sería del año 2024, y ahí se podría aplicar el 189, el artículo 189 de la 18.700. Eso para clarificar. Muchas gracias, doña Pamela. Ofrezco la palabra a algún diputado o diputada. Muchas gracias, presidenta, y mucha suerte en su nuevo cargo en el CERVEL. Es muy importante para el país y para los que estamos sentados acá también. Sí, muchas gracias, presidente, a través de usted, a todos los parlamentarios, parlamentarias, y bueno, como siempre, el Servicio Electoral, nuestra mejor disposición a colaborar en la discusión de los proyectos de ley. Muchas gracias. Sí, una pregunta le tiene Andrés Longton, de la Quinta Región. Gracias, presidente. En el comparado, el artículo 51 bis habla en el último inciso, dice: una ley orgánica constitucional determinará los requisitos para constituir y disolver un partido, y después habla del mecanismo de financiamiento público para los partidos políticos. Más que irme al fondo es respecto a la ley orgánica constitucional. Al decir una ley orgánica constitucional, ¿no se está refiriendo a la ley 18.700 o sí se está refiriendo a la ley 18.700? Entendiendo que esa es hay una ley especial para financiamiento, aparte de la 18.700, pero cuando dice una ley, como que me parece que lo deja un poquito en el aire respecto a cómo vamos a regular esto el día de mañana, entendiendo que ya tenemos una ley que regula esto, y si es que hay algún elemento adicional que agregar, ese sería el vehículo adecuado para efectos de regular esto, porque en la primera página, cuando hablamos de la actualización de los diputados y senadores respecto a los escaños en los distintos distritos, dice: de acuerdo lo establecido en la ley orgánica constitucional. Uno podría decir, quizás insuficiente, habría que poner la 18.700, pero al menos habla de que existe una ley en ese sentido. Es más de forma, pero no sé si es que esta se refiere a la ley de financiamiento. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado. Doña Pamela. Sí, es bueno su punto porque tal vez habría que especificarlo. En el último punto que usted se refiere, cuando dice una ley orgánica constitucional, ¿no es cierto?, en el numeral número 2, pareciera ser que es otra ley orgánica constitucional. Entonces, si hay una nueva ley orgánica constitucional, como nosotros señalábamos, probablemente habría que reformar la 18.603, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con los requisitos para el financiamiento de los partidos, ¿ya? Entonces, eso creo que es un aspecto que es importante poder clarificar. Porque ahí, ¿no es cierto?, en el artículo 40 se establecen ciertos requisitos de cómo se da el monto de asignación a los partidos políticos con respecto a los parlamentarios con que cuenta el partido político. Entonces, obviamente, si va a haber una modificación de cese de cargo de parlamentario, eso también va a afectar otros aspectos. Entonces, creo que eso es importante poder clarificarlo. Muchas gracias. Ahora sí la liberamos y gracias por conectarse a esta Muchas sesión. gracias. Señores diputados, señoras diputadas, le ofrezco la palabra. Le haremos llegar en breve una propuesta de tramitación, como pidió el diputado Calisto, y por haber el diputado Vilavaca, el diputado Calisto y la diputada Giles, se levanta la sesión.